Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartirles la historia. La verdad es una historia muy conmovedora en todo sentido. Es una historia muy linda, la verdad, de cómo Dios llegó a mi vida. Les voy a contar cómo fue que me convertí al cristianismo. Fue en momentos, la verdad, muy difíciles de mi vida y espero que esta historia que les voy a contar pues toque sus corazones y se animen sobre todo a buscar a Dios. Fíjense que yo desde muy pequeña, de hecho yo nací en una familia católica, fui bautizada, todo ese asunto. Eh, Fui a muchísimos colegios católicos de religiosas, me confirmé, etcétera, todo. Hice la primera comunión, bueno, todo, ¿no? Y pues yo había nacido católica y ya estaba segura que toda la vida iba a estar así, ¿no? Hasta que un día, pues ahora sí que los planes de Dios son perfectos, todo cambió momentáneamente. Em, pues sucede que un día pues yo me enfermé. Un día, bueno, actualmente lucho todavía contra esa enfermedad. Me enfermo yo de los huesos. Me da una enfermedad que se llama osteoartritis. Yo estaba pasando por momentos muy complicados, pues porque no sabía qué iba a suceder, no sabía cómo darle frente a la enfermedad. Me daba miedo, vaya, mucha incertidumbre de no saber, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo, no? ¿Qué va a pasar con mi vida y demás? Yo estaba muy intranquila en ese sentido, no sabía qué iba a pasar. Em, yo seguía yendo a las misas, todo eso, pero hasta ese momento así, ¿no? Hasta que un día, en ese entonces, yo tenía una vecina que se llamaba Gloria. Ella pues tenía su esposo y tenía 4 hijos, pero pues un día se puso muy mal. Resulta que de un momento a otro empezó con convulsiones. No sabían qué tenía, entonces pues la llevaron al hospital y los médicos le descubrieron un coágulo en el cerebro. Le dijeron que era muy grave, que había, ahora sí, era el 1% de posibilidades de que sobreviviera si se operaba y era el 1% de posibilidades si no se operaba. Entonces, pues todos la verdad estábamos muy angustiados por ella porque, pues, como iba a dejar 4 hijos, no tenía 4 hijos que la necesitaban, su esposo y todo. Y pues cuando ella estuvo en el hospital, pues todos estábamos muy intranquilos por esa situación, ¿no? De que no sabíamos si ella sobreviviría o no, o cómo estarían las cosas. Em, Contando que pues en los hospitales públicos tardan mucho este tipo de operaciones y cada día que pasaba sin operarla pues era muy complicado. Entonces, pues no sabíamos, ¿no? Y un día llega otro de nuestros vecinos, que era don Saúl Rojas, yo me acuerdo de él, y su esposa. Ellos eran cristianos evangélicos y nos propusieron que nos uniéramos todos, bueno, sin importar nuestras creencias y demás, que nos uniéramos todos en oración por Gloria y nos invitó a congregarnos, ¿no? Nos invitó a congregarnos y pues a orar por ella, porque saliera bien de su operación, porque estuviera más tiempo con sus hijos, todo esto. Em, y pues yo dije, bueno, está bien. O sea, yo no dije, no, es que yo soy católica. No, yo no dije nada. Yo simplemente fui y, y acepté, dije, bueno.
pues sí, hay que pedir por ella, ¿no? Y de un momento a otro, pues pedimos por ella y demás, y se le hizo la cirugía, y bueno, prácticamente a los 15 días de la cirugía, ella estaba como nueva, o sea, pues sí, tú la veías haciendo sus cosas, la veías andando en bicicleta y decías, pero ¿cómo pasó esto, no? Yo la verdad me había quedado impactada de todo el cambio que ella tuvo. Y yo decía, pero ¿cómo sucedió eso, no? Entonces yo dije, no, esto solamente Dios lo pudo haber hecho porque ella tenía el 1% de posibilidades de vivir, tanto si la operaban como si no la operaban. Entonces, pues, ¿qué otra cosa sería, no? Sino solo Dios. Y ahí me quedó muy claro. A mí me quedó clarísimo. Yo dije, Dios es milagroso. Eh, Él existe, o sea, porque ¿cómo pudo pasar esto, no? ¿Cómo pudo suceder eso? Si no solo así. Entonces, pues así como por azares del destino, así como no sé, ahora sí como por obra de Dios. Don Saúl y su esposa y sus hijos, ellos armaron un grupo de adoración al que le pusieron de Iglesia del Nazareno. Entonces yo me empecé a reunir ahí porque él nos invitó y yo estaba como en la duda, yo decía, pero pues no sé, me quedo en el catolicismo, me hago cristiana, ¿qué hago, no? Y yo estaba como que en dos cosas y no sabía qué hacer, pero pues sabía que tenía que decidir porque no podía estar como que en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Yo tenía que decidirme. Entonces me decidí y, y al mismo tiempo, pues cada congregación, cada que nos congregábamos, pues se pedía por los enfermos, por alguna necesidad que los feligreses tuviéramos con todo. Em, Se pedía por mí, por mi salud y demás. Y yo dije, creo que pertenezco aquí, o sea, creo que voy a ser cristiana evangélica. Y dejé el catolicismo, lo dejé. A mí me gustaba lo que estaba descubriendo en el cristianismo. Nunca había leído la Biblia completa. Lo empecé a hacer, de hecho logré leerla por todo un año, así la Biblia completa. Descubría cosas que antes no. Sabía que Dios estaba, vaya, haciendo un gran cambio en mi vida, ¿no? Él estaba como transformando mi vida, como enseñándome otras cosas que, pues la verdad antes ni al catolicismo las había aprendido. Y no me refiero a clases de religión y eso, no me refiero a eso, yo me refiero espiritualmente a lo que implicó, a lo que significó para mí leer la Biblia, lo que significó para mí la adoración. Definitivamente me quedé y dije, aquí pertenezco, creo que Dios me ha estado buscando todo este tiempo y creo que Él tuvo un plan para mí, creo que este es el plan. Y de un tiempo para allá pues yo empecé a participar en las adoraciones. Al principio como que me da un poco de pena porque no conocía mucho el cristianismo, yo estaba como nueva en todo, no sabía cómo hacer las cosas. Yo veía que todos conocían muchísimo de la Biblia y demás y yo no conocía mucho, pero me fui explayando de poco a poco, fui conociendo más, hasta que empecé a predicar también, aunque solo me tocó hacer dos predicaciones, una la hice del rey Ezequías de Judá y otra la hice de la reina Esther de Persia, pero fueron caminos maravillosos, fue como el plan que Dios tenía para mí. Empecé a hacer actividades para los niños también, eh, hice lo que es un castillo bíblico, ese fue un proyecto muy bonito que yo hice para las clases de Biblia de los niños. Consistió en un castillito que yo hice así con materiales reciclados, así con cajas de medicamento y todo. Así como que representaba el reino de Dios, ¿no? Como que los niños
pertenecen al reino de Dios, y era prácticamente lo que significaba este castillo, ¿no? Y para mí fue muy bonito pues participar en todo eso, ir a misiones también, porque la hija de don Saúl, que se llamaba Gabriela, pues ella vivía en un fraccionamiento que está como, bueno, a casi 2 horas de la ciudad, que se llama Los Ruiseñores. Ese fraccionamiento está en lo que es Tala. Tala ya es otro municipio, está como a 2 horas de aquí. Es muy difícil la situación ahí porque pues hay mucha necesidad, mucha necesidad económica, pues se sufre de mucha inseguridad en ese lugar. Vaya, ni siquiera hay patrullaje, no hay transporte público, hay mucha violencia doméstica, hay muchos problemas, ¿no? Y todos los niños que viven ahí, pues atraviesan por muchos problemas. Entonces nosotros íbamos y llevábamos la palabra así como para niños. Me tocó ir, pues nada más me tocó ir 2 veces. Una vez me tocó ir en mayo de hace 3 años y otra en diciembre de hace, sí, mayo y diciembre de hace 3 años. Y sí, de hecho hay mucha necesidad ahí. Los niños tienen muchas carencias, pues de tipo económico, ¿no? A veces no tienen ni lo necesario. Y como les mencionaba, no hay transporte público, o sea, si tú quieres tomar un transporte, los que viven ahí pues la tienen muy difícil porque deben de salir a la carretera, se toman un mototaxi porque ahí hay lo que son los mototaxis. Debes de tomar uno para salir a la carretera y buscar una parada de camión. Entonces es muy difícil la situación ahí. Y de repente, un buen día llega el sobrino de don Saúl, que se llamaba Isaías, otra persona maravillosa que me tocó conocer ahí. Él ahora sí que contó su testimonio de que él tuvo, bueno, él es diabético, pero un día, pues de un momento a otro también se le complicaron las cosas. Él dijo que tuvo cáncer en la garganta, que fue muy fuerte y aunado a eso, pues se le disparó la presión y como es diabético, pues eso le generó glaucoma en los ojos y perdió la vista. Entonces, pues aunado cáncer con glaucoma, con ceguera, o sea, fueron muchísimas cosas. Y él dijo que él trató de quitarse la vida cuando le dijeron los médicos que ya no iba a recuperar la vista. Él vivía en Estados Unidos, pero se regresó a vivir a la Ciudad de México porque pues su familia vivía ahí. Y que un día trató de quitarse la vida, pero su mamá le dijo, no hijo, no perdamos la fe, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y él dijo que todos los días oraban él y su mamá, todos los días ellos oraban y que Dios hizo el milagro en su vida porque, ay, perdón, que un día pues él sintió así como un dolor muy fuerte en la cabeza, él sentía como que le clavaban cuchillos en la cabeza y resultó que cuando él volvió en sí, porque se había desmayado por el dolor, resulta que cuando él vuelve en sí, él ya había recuperado la vista. Él ya había recuperado la vista, ya no tenía el glaucoma, ya no tenía absolutamente nada, ya no tenía secuelas de nada. La diabetes la tiene controlada, de hecho sus niveles de azúcar están mejor que nunca. Y tú dices, es que Dios es real, o sea, Dios existe. Y cuando te va mal es muy difícil darte cuenta porque, pues cuando las cosas están difíciles en tu vida, tú dices, pero ¿cómo Dios va a existir si me va mal en esto, si estoy enfermo, si tengo estos problemas, si no me va bien? Y es muy factible perder la fe cuando las cosas no van bien, ¿no? Pero también aprendemos pues que hay que estar con Dios, nos vaya bien o nos vaya mal. Aunque es muy difícil, debemos pedirle a Dios la fe que necesitamos para poder enfrentar las pruebas, los problemas, porque pues solo de esta mano vamos a poder hacerlo, ¿no? Y qué mejor ejemplo que mi vecina, qué mejor ejemplo que Isaías. Y fue precisamente Isaías, él traía una maleta con títeres y él se le ocurrió una idea, él dijo, bueno, con estos títeres podemos hacer algo padre, vamos a hacer un ministerio y lo llamó el Ministerio de los Mopeds. Este ministerio consistía en hacer obras de teatro guiñol
con el tema de la palabra de Dios. Y así le podíamos enseñar a los niños el significado de la palabra de Dios. Hicimos también un evento navideño para que los niños entendieran el real significado de la Navidad, que era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, bueno, todo eso. Y pues fue un significado padrísimo porque con este ministerio la verdad también aprendí mucho, aprendí a manejar títeres, aprendí a crear guiones, aprendí muchas cosas. Entonces fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora y qué mejor si es para los más pequeños, ¿no? Fue una experiencia, la verdad, maravillosa, muy enriquecedora. Fue algo maravilloso, la verdad, en mi vida porque pues aprendí mucho, ¿no? Aprendí muchas cosas. Pues se aprende, ¿no? De la vida, se aprende de las necesidades que hay en el mundo también, como en el caso de todos los niños de ahí. Se aprende mucho, ¿no? Te das cuenta que la vida es para eso, la vida es para aprender. Y fue algo maravilloso que siempre me queda muy guardado en el corazón, fue algo muy bonito de manos de Isaías. Él se fue, bueno, él se regresó a la Ciudad de México, dejó su ministerio aquí, pero ya después se dio una situación en la que pues yo tuve que dejar la congregación y todo, primero porque me cambié de casa y por otras cuestiones también. Pero pues la verdad me quedo con todo lo aprendido, me quedo con todo lo vivido. No todo fue perfecto tampoco porque pues hubo cosas buenas y otras no muy buenas, ¿no? Hubo detalles buenos y detalles no muy buenos, pero de todo se aprende, como les digo, de todo se aprende en la vida, de todo se aprende y yo estoy pues bastante feliz de todo el aprendizaje que tuve en la congregación, de todas las cosas que aprendí, de todo el cariño recibido, otorgado, de las grandes lecciones que me llevé, todo la verdad fue padrísimo y le doy gracias a Dios por este plan que tuvo para mí porque me llevó a conocerlo más, me llevó a estar más cerca de él, me llevó a aprender más de él, aprender cosas que pues que a lo mejor en otro lugar no hubiera aprendido. Estoy muy feliz y agradecida con Dios por eso porque transformó mi vida. Y la transformación de Dios en tu vida es si tú le abres la puerta, si tú estás dispuesto a aceptarlo. Ten por seguro que Él va a actuar en tu vida, a lo mejor no como nos gustaría, ¿no? No como queremos, o no cuando queremos, porque a veces uno dice, ay, quisiera que esto sucediera ya, o quisiera que esto pasara ahorita, pero Dios sabe los tiempos, hay que tenerle confianza, hay que confiar en Él, de que Él tiene el mejor plan para tu vida, para nosotros, hay que creerle a Él. Y no importa por la situación que estés pasando en tu vida, Él no te va a abandonar, Él va a tener la solución para ti. Y no tener miedo, no tener miedo de los problemas, no tener miedo a las adversidades, porque Él va a estar ahí. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón, tu espíritu, y va a ser ahí cuando Él actúe en tu vida. Va a ser ahí cuando Él transforme tu vida. Él nos enseña lo que quiere enseñarnos. Él nos lleva a donde nos quiere llevar. Él nos guía por donde nos quiere guiar. Entonces hay que tenerle confianza. Hay que creer ciegamente en Él, fervientemente en Él. Y vamos a ver cómo transforma nuestras vidas. Entonces, ábranle su corazón a Dios. Déjenle sus cargas, sus preocupaciones. Y van a ver cómo Él va a ir abriendo sus caminos. Este es un testimonio muy bonito que yo les quise compartir porque Dios siempre está esperando más almas, Él siempre está esperando por ustedes, Él siempre está esperando que se le acerquen, que hablen con Él, que confíen en Él. Y si yo les comparto este testimonio es precisamente por eso, para que ustedes lo conozcan, para que lo incluyan en su vida, tengan una Biblia siempre a mano, ábranla todos los días, aunque sea 5 o 10 minutitos que ustedes le dediquen a Dios, a meditar en la palabra de Dios. Va a ser maravilloso porque van a ir viendo cómo Él va a ir transformando su vida. Entonces, de verdad se los recomiendo.
tengan esos 5 o 10 minutos al día de meditación en la palabra de Dios y van a ver cómo Él les va a ir dando respuestas a todas sus preguntas, ¿no? Cómo va a ir disminuyendo sus angustias, sus cargas. Se los recomiendo ampliamente y ojalá que este testimonio que yo les doy pues sea de utilidad para que ustedes decidan tener esos 5 o 10 minutos con Dios, tener ese camino hacia Él. De todo corazón los bendigo, les mando besos, saludos, esperando que este testimonio les haya sido muy valioso y lo consideren. Consideren que Dios está esperando por ustedes y no lo dejen pasar. Amén. Besos, hasta pronto.